Venga, Arratsaldeon. Bagoaz entrenatzaileen prentsaurrekoagaz. Vamos con la rueda de prensa del míster. Comenzamos cuando queráis. Adelante. Sí, Marcelino. Marcelino, Arratsaldeon, Soriona por la victoria. La verdad que nadie puede decir que no ha sido peleada, luchada. ¿Qué sensación te deja el partido? Aunque evidentemente imagino que estarás muy contento. No, claro. Me deja una sensación muy buena porque ganamos a un gran rival, que venía de cosechar 4 victorias consecutivas, de meter 4 a la Real, ganar 0-1 en Barcelona. Esos eran sus 2 últimos resultados, acompañados, repito, de otros 2 y de una temporada magnífica. Y ahí, pues bueno, está su puesto en la clasificación, tercero, ¿no?, antes de empezar este partido. Así que nos deja tremendamente felices. A la vez nos viene a demostrar lo que pensábamos dentro, que podemos competir contra cualquier rival y que el acierto, los detalles en momentos puntuales pues son los que nos van a decantar los partidos. Afortunadamente hoy metimos 3 goles, encajamos 2 demasiados y sobre todo en la forma que los encajamos, pero bueno, hay que seguir trabajando y sobre todo me quedo muy satisfecho porque es que el fútbol hasta el día de hoy había sido muy injusto con estos futbolistas, con el Atleti en general, pero sobre todo con estos jugadores, porque habían merecido muchísimo, muchísimo más y pues dejamos por el camino, por diferentes circunstancias, sobre todo por la falta de acierto y de fortuna, que hoy quizás, pues a lo mejor ese pequeño detalle de fortuna vino de nuestro lado, dejamos muchísimos puntos. Y hoy, pues bueno, recogimos 3 ante un gran rival. Veníamos de jugar un partido hace una semana en este mismo estadio magnífico. En aquel partido contra el Sevilla logramos pues una derrota totalmente inmerecida. Hoy logramos una victoria, creo que merecida, con muchísima dificultad ante un gran equipo y pone en valor pues el trabajo que vienen realizando estos futbolistas desde el inicio de la competición, ¿no? Me alegro mucho por ellos porque se lo merecen. Buenas tardes, Marcelino. Al hilo de lo que comentas, no es cuestión de pensar que ahora va a ir todo de maravilla, que la racha va a ser totalmente distinta, pero sí puede servir de punto de inflexión de alguna manera el partido hoy. Bueno, cualquiera que te escuche esa pregunta parece ser que éramos un mal equipo. No, simplemente yo creo que los resultados no nos venían, pero el nivel competitivo del equipo contra rivales, salvo 2 partidos que estuvimos a un nivel inferior, y lo reconocimos en su momento, creo que había sido muy, muy, muy por encima de los resultados obtenidos. Entonces, simplemente necesitábamos la victoria. Es obvio que lo necesitábamos. ¿Por qué? Pues que es refrendar aquello que haces mucho y bien, y el futbolista, el equipo necesita victorias, es obvio. Bueno, pues afortunadamente la afición también, pues con su apoyo, con el enorme trabajo de los futbolistas, yendo a buscar y nunca dándose por vencidos, pasando momentos de dificultad en el partido, pues mira, logramos una victoria, repito, justísima. Es para estar muy orgulloso de los jugadores y sobre todo yo me quedo con lo que el fútbol hoy hizo justicia con estos jugadores por lo que vienen desarrollando en el terreno de juego. A veces, bueno, sabemos que en el fútbol el resultado es lo que cuenta, pero nosotros dentro tenemos que ser más profundos en el análisis. Y en esa profundidad del análisis teníamos datos que nos llevaban a pensar que podíamos ganar este partido y ganar cualquier partido que juguemos. Si además, pues bueno, se nos une lo que vivimos al final del partido con nuestra afición, pues entonces intentaremos hacer de este campo un fortín, que es lo que nos llevará a lograr pues estar en la parte alta de la tabla. Hola Marcelino, Raúl Jiménez, Radio Popular. ¿Cuánto lastre os habéis quitado de encima? No sé cómo era la foto ahora en el vestuario y especialmente Iñaki Williams, ¿no? Porque cuando no se marca, se mira a los delanteros. Hoy este doblete, ¿qué puede suponer para él? Bueno, seguro que aumenta la confianza. Seguro, los delanteros necesitan goles. Pero yo soy partidario, ahora que mete 2 goles, y cuando me preguntabais en los partidos anteriores, que la normalidad
darle la normalidad a la situación, es lo que nos va a generar un estado de ánimo más adecuado para poder competir al máximo nivel. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista estoy muy satisfecho por él porque se lo merece, por el equipo, porque repito una vez más, se lo merecen. Y ahora pues a descansar y dentro de 3 días a jugar otro partido extraordinario en un San Mamés posiblemente lleno y contra un grandísimo rival, pero nosotros vamos a jugar con la ilusión de poder ganar, de querer ganar, y estos jugadores seguro que con un refuerzo moral importante. Hola, Marcelino. Ramón Hernández, Radio Nacional para Tablero Deportivo. Me imagino que un entrenador, cuando tiene a su equipo con esa racha de resultados que no terminan de llegar, incluso viendo los merecimientos que hay para que hubieran llegado, el principal enemigo que tiene en el día a día, en el trabajo de todos, es el que el grupo deje de creer, me imagino, ¿no? Cuando se acumula la mala suerte y la falta de resultados, igual eso es el principal enemigo de un entrenador. ¿Tú has visto algo, algún signo de que eso pudiera llegar a ocurrir? ¿Este equipo sigue creyendo en el trabajo diario? ¿Eso lo ves en todo el grupo? Sí. Yo creo que los partidos son el reflejo de lo que... Los partidos, el juego. Es el reflejo de si el equipo cree o no cree. Luego está el acierto. Pero creo que todos estaremos de acuerdo que este equipo no demostró apatía nunca, sentirse vencido, no pelear, no trabajar, no jugar, no crear, crearle poco. Hoy nos crearon un poquito más de la cuenta, de lo que queríamos, de lo que pretendíamos. Entonces, ves datos, analizas el juego en el monitor, tranquilamente, en casa, después de ver el partido como haré hoy, y dices, bueno, quizás hoy pueda encontrar algún defectillo más que otros partidos que no logramos ganar. Pero a nivel general, creer siempre me lo demostró los futbolistas. Y por eso yo estaba tranquilo y os transmitía mi seguridad y tranquilidad en el grupo. Cierto es, y es así, no podemos obviarlo, que si se acumulan los malos resultados sin ganar, pues puede que surja la posibilidad de que dejes de creer. Más que dejar de creer, de que te metas en un bucle negativo que te lleva a tomar malas decisiones. Hoy, en algunos momentos del partido, la precipitación nos jugó una mala pasada producto del resultado que queríamos ganar. Mira, al final lo logramos y viene a reforzar todo aquello que hablamos, que trabajamos y en lo que estoy convencido que los jugadores creen. Hola, Alberto Negro de Radio Euskadi. Cuando ha marcado Fekir el 1-2, el equipo estaba pasando por un mal momento, no se le estaba incomodando al Betis y daba la sensación de que el Betis podía tener muy cerca la victoria. ¿Dónde ha estado el clic del equipo para que en los últimos 25 o 30 minutos diese ese cambio que ha dado y haya podido asaltar la victoria del partido? Bueno, empezamos el segundo tiempo no bien. Nos generaron una situación, una pérdida nuestra de balón a la hora de despejar, pues bien, hicimos un control, el rival se aprovechó de esa circunstancia, tuvo William José una ocasión de gol, no la transformaron. Y luego, poco tiempo después, vino el segundo gol del Betis. Todo eso me parece, si no digo mal, que es un proceso en un tiempo 10, 11 minutos. Era poco bagaje, ¿no? Quedaban 35 minutos, 30 y pico minutos para que el partido se resolviera. Fue un mazazo, pero el equipo tuvo una reacción muy buena. Entonces, bueno, pues creo que los jugadores que se incorporaron al campo nos ofrecieron esa chispa, ese dinamismo y a nivel mental esa frescura y a nivel de piernas también, que creo que el equipo podía necesitar. Otras veces, pues los jugadores que se incorporan no tienen pues un rendimiento tan alto, hoy lo han tenido. Y es obvio que ahora con los 5 cambios, y ya lo hablamos aquí muchas veces, aquí o en Lezama en las previas, con los 5 cambios, el rendimiento que ofrezcan los jugadores que entran en el campo cada partido puede ser determinante en muchísimos casos en el resultado final. Hola, Marcelino. Alberto Santa Cruz, de Radio Marca.
lo primero, enhorabuena por cumplir el vaticinio de que acabarían llegando los goles y las victorias. Y ahora el partido ha sido muy exigente, con mucha velocidad, y llega un partido más exigente casi, si cabe, frente al Real Madrid. ¿Estás, en cierto modo, preocupado por el poco tiempo que vas a tener para dos partidos tan exigentes? Ya lo sabíamos. No puedo estar preocupado. Estoy loco contento. ¿Cómo estoy preocupado? Luego mañana empezaremos a pensar. Mañana a la tarde empezaremos a pensar en el siguiente. Pasado, pues tendremos pues una valoración más exacta de el desgaste que ha sufrido el equipo. Por ejemplo, Geray jugó hoy todo el partido cojo. Entonces, pues, después de jugar todo el partido cojo con un golpe que tuvo hoy el entrenamiento brutal, una inflamación en la pierna izquierda que casi no podía apoyar, veremos cuál es la evolución de ese futbolista y de otros que durante un esfuerzo tan fuerte, pues a ver cómo nos recuperamos. Bueno, algunos cambios es posible que hagamos, dependerá de cómo veamos el estado a nivel de físico de los jugadores, y luego también, pues en ese partido será muy importante, ya que acabamos de hablar de ello, de lo que nos vayan a aportar esos 5 cambios. Sí, Marcelino, una de las dudas que teníamos hoy era el centro del campo después de la baja de Dani García. Al final has optado por Vesga vencedor. Pues, sin embargo, no lo has debido ver muy claro cuando en el segundo tiempo rápidamente le has metido a Zárraga y el equipo lo ha notado mucho. ¿Puede ser ya, que tenemos preguntas en esta sala de prensa, una realidad el ver vencedor Zárraga? Yo me niego a creer que un equipo, cuando trabaja en la organización, el trabajo colectivo, y entiende que el fútbol es un deporte de 11, un jugador, si no es delantero, define el juego de un equipo. El delantero define los goles, pero creo que el juego se lleva a cabo a través de una organización colectiva y de buena toma de decisiones. Zárraga entró bien, creo que nos dio mucho más que el otro día, por ejemplo, porque son jugadores jóvenes y en un partido las cosas te salen bien y en otro partido te salen mal, siendo jóvenes o no jóvenes. Entonces, pues bueno, tendremos que valorar. Jugamos contra el primero, hoy jugamos contra el tercero. El fútbol se compone, para mí, la base del fútbol, o en lo que nos movemos, es el equilibrio. Y el equilibrio lo forman los perfiles de los futbolistas complementarios entre sí para intentar establecer una organización adecuada y tener la palabra equilibrio como el punto de partida que nos dé pues una fiabilidad defensiva y ofensiva. En ese análisis tomaremos decisiones. Una cosa es jugar 30 minutos con 1-2, todo en contra, y otra cosa es jugar 90 minutos con esa responsabilidad. 2 centrocampistas, que ya dije. Uno igual tiene, no sé los partidos que tendrá Zárraga, pero con público igual tiene 5. Y vencedor con público, sin público, la suma de ellos tiene bastantes y se va y se ve su crecimiento, pero es una parte fundamental del juego, esa zona. Y en esa zona, pues repito, necesitamos equilibrio. ¿Que puedan jugar? Bueno, los últimos partidos, y sobre todo aquí en casa, así lo han hecho. Y creo que hoy la aportación, no solamente de Zárraga, sino de todos los jugadores que entraron, más ese punto de euforia producido por el gol de Willy, pues nos dio un muy buen rendimiento en el tramo final del partido. Hola, mister, muy buenas. Íñigo Martínez para el Carrusel Deportivo. Aunque usted no le ha querido dar demasiada trascendencia a esta racha negativa, siempre ha dicho que los resultados tenían que llegar, que se estaba en el buen camino. La victoria de hoy, la forma en la que se ha producido, con voltereta incluida y demás, ¿cree usted que puede rearmar moralmente al equipo con vistas al partido del miércoles, que llega el líder, que llega en buen momento de forma, que llega un Madrid espectacular? Moralmente el equipo sale muy armado tras esta victoria con vistas a ese partido. Gracias. Vale, yo te voy a hacer un matiz. Yo no eludía o no decía que no tenía, digamos, trascendencia los resultados. Sí que lo tenía. ¿Cómo no lo van a tener? Si no ganas, pues siempre tiene trascendencia. Igual que cuando ganas, tiene también muchísima trascendencia. Pero creo que tenemos que analizar. Y como dije anteriormente y vengo manifestando, yo soy el entrenador del Atleti. Y como tal,
tengo que ser lo suficientemente reflexivo y analítico para ver lo que hacemos bien, lo que hacemos regular y lo que hacemos mal. Lo primero, potenciarlo, y las otras dos, mejorarlo. Bueno, hoy tuvimos acierto. Yo, para mí, me falta ver el partido. Jugamos un partido muchísimo, bastante mejor el día del Sevilla que hoy. Un día perdiste 0-1 y otro día ganaste 3-2 y levantaste un resultado adverso de 1-2. Fútbol. Pero yo no puedo basarme en el resultado. Quiero ganar, pero vamos, si quiero ganar. Y hacemos todo lo posible para ganar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué nos reforzará? Nos reforzará, es una confirmación. Hoy, y así es, tenemos que entenderlo así, haber perdido hubiera sido un golpe duro. Duro. Pero yo creo que el fútbol es a veces cruel, pero no siempre es cruel. El fútbol es maravilloso y cuando es en la racha buena ganas partidos sin merecerlo. Pero no se eterniza eso. Entonces, los entrenadores creo que estamos, los cuerpos técnicos, para transmitir y entrenar con el grupo y verles la realidad, independientemente del resultado. Pero sería por mi parte absurdo no reconocer que ganar es lo que mejora el estado de ánimo de los jugadores y perder lo que lo debilita. Sí, buenas, Javier Ortiz de Lazcano del Correo. Quisiera insistir en esta última reflexión que está haciendo. ¿Qué importancia tiene, además de ganar, y la manera en la que se ha ganado? Esos 20 minutos finales muy de San Mamés, muy de vértigo, de a mí sabiendo que los arroyo. Es decir, ¿eso le da a usted alguna importancia de cara al estado anímico del equipo? Sí. Si me hubieran dicho cómo escribir un guión después de 8 partidos sin ganar, hubiera escrito este. Porque creo que eso, la victoria o cómo lograr la victoria, significa un plus de identificación de la afición con su equipo. Y a la vez también una reflexión de que estos jugadores nunca se dan por vencidos. Les puede salir bien o mal. Los partidos son largos, en el fútbol actual, muy largos. Y el Athletic ahora mismo no está en la posibilidad de jugar 90 minutos contra un rival como el Betis o cualquier otro de la parte alta de la tabla, metiéndolo en su campo. Pero lo logramos 20 y en otras fases del partido, pues creo que también. Y contra otros equipos como hicimos contra el Sevilla o otros partidos aquí en casa. Vale, a partir de aquí, bueno, creo que también es un punto de decir, bueno, cuando los jugadores están mal, no diría mal, cuando a los jugadores no les salen las cosas, es cuando más necesitan el apoyo del público. Yo lo pedí hoy varias veces en esa situación de dificultad y con resultado adverso, porque es que además creo que se lo merecen. No hay ningún reproche que hacer a estos jugadores, a esta plantilla, ninguno. Como dije muchas veces, somos los que más corremos, los que más voluntad ponemos y el cuarto, quinto que más ataca, el segundo que mejor defiende. Bueno, nos falta concretar eso. Hoy afortunadamente lo concretamos. Muy satisfecho por ellos. Vale, venga, eskerrik asko. Vale. Gracias. Agur.